Las, las notas, antes de meternos en tema, lamento decirles que no llegué, me falta el tema de la consolidación, pero bueno, quiero hacerlo bien, como les decía, bien caso por caso, bien a dónde les conviene más, ¿no? Tanto del trabajo práctico como de la participación en clase, así que me falta eso para cerrar las notas. Pero bueno, se las subo ahí a la parte, vieron, de calificaciones que tiene el campus. Eh, Más tardar, calculo el fin de semana, que me podré dedicar con un poquito más de tiempo a cerrarlas, así que espero que ya la puedan ver el fin de semana, última hora del domingo, primera hora del lunes, ya puedan consultar, ¿ok? Eh, y después, bueno, el tema de eh, la clase del sábado, ya creo que lo habíamos hablado, eso que van a tener la primera clase de práctica para esta segunda parte con Juani, sábado a las 11. Y bueno, después lo que vamos a estar viendo hoy es finalizando donde habíamos dejado que faltaba un par de diapositivas de la introducción, ¿no? Al tema de presupuesto y sistema presupuestario, el presupuesto integrado, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y después lo que vamos a hacer es armé una nueva presentación que un poco saqué algunas cuestiones que estaban en ese PowerPoint anterior, que quedaba demasiado largo. Yo, digamos, ya de antemano sabía que hay que recorrerlo durante dos clases, pero para que justamente quede ya más PowerPoint empatado con clases, eh, puse lo que falta, digamos, lo que es proceso presupuestario más eh, profundizar, que eso no estaba y es novedad, por eso también lo quería grabar esta clase y subirla, porque vamos a ver un poco más lo del tema de control presupuestario, o sea, lo hablamos, pero darle un poquito más aterrizado, qué implica, o sea, unas diapositivas específicamente profundizando sobre ese aspecto, que es realmente donde aparece la gestión, ¿no? Que decíamos, y, eh, y también de presupuesto base cero, que está, bueno, está mencionado igual en la otra presentación, pero vamos a ver que hay un artículo que escribí en su momento para la revista Enfoques que, bueno, lo desarrolla más para que lo amplíen por ahí, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el contenido que vamos a recorrer hoy. Y bueno, y ya les va a quedar completo lo que sería la parte teórica del tema. Y bueno, y les va a quedar ahora empezar a ver la práctica, ¿no? A partir del lunes, eh, la práctica de este tema, de presupuesto. Eh, bueno, les comparto. Primero les voy a abrir, les voy a subir también, obviamente, eh, al campus el material, digamos, nuevo, entre comillas, ¿no? Esto es, que va a ser la presentación que vamos a recorrer hoy. Eh, Así también ya les queda el material en el campus, ¿ok? En la parte de la bolilla de presupuesto, ¿no? En esa unidad. Esperen que ahí vamos al archivo, porque primero vamos a tener que completar eso que quedó en el anterior. Habíamos dejado, habíamos empezado, a ver si estamos en sintonía. Entramos a la parte de presupuesto integrado y habíamos visto algunas características de un presupuesto económico y de un presupuesto financiero y cortamos cuando íbamos a empezar a hablar de balance proyectado. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces para concluir esa parte, vamos a
Esto sí lo van a tener en la otra clase, en la otra grabación y también en el otro material, pero bueno, para concluir lo que nos faltaba de ayer presencial. A ver, me avisan cuando ya lo estén viendo, por favor. Ahí se ve. Se ve. Bárbaro. Bueno. Bueno, toda esta parte es la que ya recorrimos, ¿no? Los prejuicios, hicieron una estimación, un pronóstico, definición de objetivos, la analogía con la maceta y la planta y el tutor, situaciones de éxito, situaciones, premisas para hacer efectivo el proceso presupuestario, conexión con otros instrumentos de gestión y esto de que se habla de presupuesto integrado, que tiene tres patas, ¿no? O tres miradas, la integración horizontal, la vertical y la integración de los tres planos de la información contable. La integración horizontal, bueno, ya la habíamos visto y bueno, después vamos a profundizar, que tiene que ver con el control presupuestario, si lo quisiéramos resumir en un concepto. La integración vertical, que un poco más allá de la imagen tenía que ver con esto de integración descendente, de que sea comunicativo, participativo, y integración ascendente en el sentido de la retroalimentación, ¿no? Vía informes, control de gestión a partir del análisis de los desvíos y demás, ¿no? Y después vimos algunas características a considerar para el presupuesto económico, ya metiéndonos más en la parte, podríamos decir, más técnica y práctica, o que les va a servir después para la práctica. Presupuesto financiero, y bueno, y acá es donde creo que cortamos, ¿no? Balance proyectado. Que dijimos que eh, podría llamarse también presupuesto patrimonial, ¿no? Porque es la mirada patrimonial de esas tres miradas y esas tres integraciones de las miradas contables que puede haber de un negocio, ¿no? Eh, acá cuando hablamos de balance proyectado, va a ser, eh, como decíamos, un estado de situación patrimonial, por supuesto proyectado. Se le llama balance por esto que, bueno, balancean en lo patrimonial activo del lado izquierdo con pasivo y patrimonio neto del lado derecho, ¿no? O sea, balanceo implica que suman la misma cuantía. Y bueno, se obtiene a partir de la interacción del presupuesto económico, que vimos primero, el presupuesto financiero, que vimos antes, segundo, y el balance inicial, no el proyectado. Es decir, el balance inicial podríamos decir que es la última foto de la realidad, la última imagen de la realidad. Ejemplo, estamos presupuestando el año 2025, bueno, el balance inicial debería ser la foto del 31 de diciembre del 2024 a las 12 de la noche, para más preciso, ¿no? Estamos brindando y imaginariamente estamos sacando la foto de patrimonialmente qué quedaba en la empresa. Esto es en activos, en pasivos, en patrimonio neto, pero es un dato real, no presupuestado. O sea, es un dato que siempre va a estar en un presupuesto, en la práctica, cuando vean ejercicio, siempre va a haber un balance inicial o estado de situación patrimonial inicial, porque es un insumo necesario, pero es la plataforma sobre la que construimos el periodo presupuestado, pero no es parte de la información presupuestada, ¿ok? Es como decía el último dato de la realidad, podríamos decir. Y justamente acá hablo después en el segundo del tema de foto, ¿no? Me gusta verlo de esa manera, que se lo imaginan de esa manera. O sea, es algo eh, como una foto a una determinada fecha lo patrimonial, mientras que lo económico y lo financiero es un flujo, ¿no? Es un flujo que desde un periodo de lo que pase en un mes, un año, ¿ok? Es una foto, es como un stock, una situación a una determinada fecha. Pero que por supuesto, para que se den esos saldos y esa foto de los valores que va a haber, tiene que ver con lo que presupuestamos en lo económico y en lo financiero y lo que teníamos al inicio del último dato de la realidad, de esa misma mirada patrimonial del balance al inicio, ¿no? Todo eso va a converger en ese balance proyectado.
Por lo tanto, no podemos hablar acá, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el económico se regía por el principio de lo devengado, el financiero por el principio de lo percibido? En este patrimonial, en el balance proyectado, al ser una foto, es una consecuencia, ¿no? No hay una aplicación de un principio, sino que convergen justamente lo que hayamos pensado eh, con el económico, por el principio de lo devengado, con el financiero, con el principio de lo percibido, y además partiendo de ese saldo, de esa foto inicial del balance inicial, ¿no? Del último dato de la realidad. Este va a ser una foto a fin del año proyectado, ¿no? Si estamos proyectando el 2025, sería el 31 de diciembre de 2025, esta foto patrimonial que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a tener una inicial real, que sería la del inicio del periodo, de esa foto al 31 de diciembre del 2024, ¿no? Eh, no suele desagregarse mensualmente, se menciona también en el tercer punto, ni efectuar controles presupuestarios mensuales, que decíamos, ¿se acuerdan que era un poco la justificación de este desglose o esta mirada mensual en el económico y en el financiero? Y esto tiene que ver con que no es que no se pueda desde lo técnico, la parte patrimonial, digamos, analizar los desvíos y hacerlo incluso mensuales, como hablamos también para el económico y para el financiero. Pero ¿qué ocurre? Y muchos lo hacen aparte, pero en esto de también pensarlo también para una empresa no tan grande, que no tenga tanta estructura, tantos tiempos para dedicarle a estos temas y demás, eh, quizás en esta mirada patrimonial del balance proyectado no valga la pena hacerla mensual. ¿Por qué? Porque les dijimos que es para lo mensual, es fundamentalmente para hacer de una manera más oportuna el control de los desvíos y gestionar. Ahora, como justamente esto es una consecuencia de lo que pasó y una combinación, además de lo que pasa en lo económico y en lo financiero, de alguna manera ya las conclusiones ya las sacamos con los análisis, cuando hicimos los análisis de desvíos económicos y financieros. Por ejemplo, les voy a poner un rubro típico patrimonial, fácil de ver y está en cualquier tipo de negocio, que es las cuentas a cobrar, deudores por venta, o sea, lo que nos deben los clientes, o lo que le deben a la empresa a los clientes. Por supuesto que contablemente, matemáticamente va a haber un desvío, no sé, habíamos pensado al cierre del primer mes del presupuesto, del mes que fuera, que iban a quedar una deuda a un cliente total de 4.200.000 pesos y la realidad fue que terminaron quedando 4.500.000 pesos. No sé, por decir cualquier ejemplo, 300.000 pesos más de lo que habíamos presupuestado. Y eso sería un desvío, podemos hacer de todo con eso, pero a la hora de controlar, decir, bueno, ¿qué pasó, no? En la gestión. Está bien, ese 300.000, ¿dónde voy a buscar las explicaciones? Y le voy a tener que ir a buscar a qué pasó con lo que vendí respecto a lo que había presupuestado, que ya lo miramos cuando hicimos el control y desvíos del presupuesto económico, combinado con la cobranza, que es qué cobramos y no cobramos entre lo que habíamos pensado en el presupuesto y lo que sucedió en la realidad. Entonces, las respuestas ya van a estar de alguna manera dadas y sería un poco casi una duplicación de esfuerzos y de tiempo, ¿se dan cuenta? Para esto de la gestión, que es el objetivo final. Por eso es quizás no sea tan necesario ni se sugiera, sobre todo si no hay mucha estructura y mucho tiempo, una mirada mensual de este balance proyectado, a diferencia de lo que hablábamos para el económico y para el financiero. Ahora, también, a partir de lo que estoy diciendo, por ahí con bastante lógica, alguno estará pensando, y entonces, ¿para qué? Si justamente el control presupuestario es para, digamos, lo que me sirve para gestionar, ¿no? Entonces, si no lo vamos a mirar para eso, ¿para qué queremos esta mirada patrimonial en el presupuesto? Y bueno, ahí la respuesta, primero les diría la que van a encontrar generalmente en los libros, en la bibliografía, que tiene que ver con poder utilizar lo que es ratios financieros, ¿viste? Razones financieras. Esto
o sea, si ya vieron administración financiera, van a saber bien de lo que estoy comentando, ¿no? Que son todas relaciones a partir de información contable, que suelen, digamos, ser divisiones, ¿no? Cocientes entre valores que muchas veces son temas que están en la parte económica o en la financiera, pero combinadas con cuestiones que están en rubros patrimoniales. Entonces, si no tenemos esa mirada patrimonial, aunque sea no todos los meses, pero a fin del periodo anual, por ejemplo, presupuestado, no tendríamos todo ese herramental para mirar lo que estamos viendo que pasaría a través de esos índices de ratios. ¿Se dan cuenta? Porque nos faltarían muchos que tienen que hacer uso de información de tipo patrimonial. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no lo tendríamos, perderíamos mucha posibilidad de establecer esos ratios proyectados que después nos dicen mucho si los sabemos interpretar para cómo se estaría viendo y la performance que estaría mostrando de alguna manera ese presupuesto a nivel integrado. Ahora, yo también le agrego a eso algo más pragmático, pero no menos importante, que es algo así como que esta mirada patrimonial nos ayuda a tener una verificación de la integridad, siguiendo con lo del presupuesto integrado, de la integridad contable y la consistencia contable. ¿En qué sentido? Vieron que decimos que se llama balance, pues justamente balancean qué cosas, activo con pasivo y patrimonio neto, ¿no? Misma cuantía. Ahora, eso es una certeza en el balance al inicio, en ese último dato de la realidad que hablábamos, que siempre está, que aparece en los enunciados de los casos prácticos, etcétera. ¿Por qué siempre está y es una certeza de que balancea? Porque surgió de registraciones contables por partida doble. Entonces, si cada asiento balanceó, ¿no? Debe haber, como cualquier asiento contable, no se asusten, ¿eh? No vamos a ver asientos, ya les dije, pero para que vean hacia dónde vamos con esta reflexión. El balance al inicio es una certeza de un sistema contable porque proviene de registraciones contables que balancea, valga la redundancia, ese balance al inicio. Ahora, en lo que estamos viendo, que es el balance proyectado, un año después, supongamos, eso no se hace con registraciones contables. No es que vamos a estar proyectando a ver, vamos a pensar, todo esto vamos a vender y estos serían los cientos que generaría cada factura de venta y cada compra y cada pago. Imagínense lo que sería imposible. Ni la empresa con más recursos proyecta y presupuesta de esta manera, o sea, registrando contablemente cada operación proyectada. Pero sí está, como decíamos, la noción y la lógica contable en juego, ¿no? Es contabilidad proyectada finalmente un presupuesto. Ahora, al no estar justamente lo proyectado con asientos contables, tener este presupuesto en la parte, digamos, de patrimonial, en el balance proyectado, nos va a permitir validar todo, no solo lo patrimonial, sino lo económico y lo financiero, como converge en lo patrimonial. Es como que va a ser las veces de verificación. Ya es una incógnita, ¿no? Una certeza que activo de ese balance proyectado es igual a lo que me quede en pasivo como patrimonio neto, que balance. Entonces, como verificación y también siendo pragmáticos con lo que más les interese, están pensando ustedes, que es en la parte práctica, en un ejercicio de presupuesto integrado, pueden verificar eso. Y obviamente, si balanceó al final de todo, tampoco es que esté perfecto y ya digan, ah, me fue perfecto el ejercicio de presupuesto, no, porque puede estar mal, pero mal respetando la lógica contable, ¿se dan cuenta? Pero es un gran paso que esté la lógica contable y que balancee ese balance proyectado. Tampoco se hagan problema, sobre todo si no les queda tiempo, si ven que no balanceó y dicen, ya está, me fue mal, tampoco, porque justamente al ser la consecuencia de todo lo demás, cualquier situación que fue un error en el económico o en el financiero, que puede haber sido no haber tomado algo del saldo del inicio, haber tomado de una operación la parte económica, pero no la parte financiera, o viceversa, haber duplicado algo, un montón de cuestiones que cualquiera de esas que ocurra ya va a detonar en que no balancee ese balance proyectado. O sea, que no es grave, obviamente mucho mejor si balancea. Si les queda tiempo pueden estar revisando a ver qué puede ser un disparador para ver qué está omitido, que se equivocaron. Pero así como les digo que no está perfecto si balancea, tampoco les digo que es una catástrofe que no balancee. De hecho, en un presupuesto, digamos, importante, real, de una empresa que tiene muchas operaciones, cuando se hace ese primer ejercicio de un balance proyectado, lo más habitual es que no balancee porque cualquier cuestión, como le decía, que se haya
quedado por el camino, pero es justamente lo que nos va a dar esa verificación y no seguir alegremente con un económico, con un financiero y no tener esta mirada proyectada. Nunca nos dimos cuenta que faltaba o sobraba algo y bueno, podemos tener ahí otro tipo de problemas, ¿no? Así que esa mirada de verificación contable quizás no es no la van a encontrar en los libros, pero me parece muy importante también para validar la importancia de también tener esta mirada patrimonial de un balance proyectado en un presupuesto, aunque sea, como le decía, a fin de año, uno solo, no con segregación mensual en este caso. Eh, ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta de hoy o de todo lo que recorrimos ayer, que por ahí ya lo masticaron y maceró un poco? ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿En lo práctico vamos a hacer los distintos tipos de presupuesto o solo uno? No, siempre esto de justamente el presupuesto integrado es eso, que siempre van a haber presupuesto que integra lo económico, lo financiero y lo patrimonial interactúa, ¿no? Por eso, porque si no, justamente le faltaría alguna pata, ¿no? Importante a lo que están haciendo. Entonces, siempre va a haber un presupuesto integrado. Por supuesto que va a ser los casos que van a ir en clase inclusive y mucho más en el parcial por un tema de tiempo, van a ser acotados. Va a ser un presupuesto integrado, pero por ahí de 2, 3 meses, ¿no es cierto? Con un solo producto, a lo mejor van a ver siempre, como siempre, casos por ahí, no sé, van a ver uno que se llama Viscoitada, que es la guía, que es una empresa industrial con dos materias primas, entonces le va a llevar, prácticamente van a llegar con lo justo a hacerlo en la clase, digamos eh, y se van a quedar con la inquietud, che, en el parcial que va a haber por ahí esto, ejercicio de algo de análisis marginal y teoría, ¿cómo vamos a hacer? No, obviamente que ese es para que vean algo más, como siempre me gusta, vean algo más realista, tiene IVA, qué sé yo, un montón de cuestiones que no van a suceder o que van a tener un montón de simplificaciones, pero que eso no quita que sea un presupuesto integrado. De hecho, hay uno que se llama justamente presupuesto integrado, el primero creo que van a ver de la práctica, que van a ver que es muy chiquito, lo tienen en la guía, muy poquitos datos de 3 meses, y bueno, sale, si entienden todas las lógicas del sistema integrado, ese se puede hacer con mucha más rapidez, ¿se dan cuenta? Eh, Así que, pero bueno, una buena pregunta. De hecho, lo último que voy a mostrarles de este PowerPoint, porque lo demás ya de esta presentación ya quedó, digamos, pasado a este que les decía, este nuevo eh, que vamos a seguir recorriendo hoy. Esta imagen, no sé si la están viendo de interrelaciones del presupuesto. Me perdí si ya sigo compartiendo lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esperen que lo voy a poner antes, después ya lo cierro pero lo voy a poner más grande, ahí está. Eh, Esto sería lo último para que les va a servir de base técnica para lo que después va a ser la práctica, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que vimos de cada uno de los presupuestos, cómo en un presupuesto integrado justamente cómo se interrelaciona. Bueno, son compartimentos estancos, ¿ok? Fíjense que acá dice balance inicial primero. Este es un dato de la realidad, de hecho, como decíamos, o sea, y va a ser en los casos prácticos un dato que nunca va a faltar, ¿no? Va a tener los saldos de activo, de pasivo y también va a ser una certeza que balancea, es decir, esto que está acá abajo, ¿no? Activo igual pasivo con patrimonio neto, ¿ok? Después que vamos a empezar con lo de la derecha, el primero presupuesto económico, o sea, tenemos el balance inicial que es un dato, después pasamos al presupuesto económico. Ahora, el presupuesto económico, principio de lo de vengado, ¿ven? Que está acá atravesando, que rige para apropiar a cada periodo, a cada mes. Formato, acá está con el formato de la contabilidad obligatoria, ¿no? Que es el costeo completo por absorción, ¿no? La típica exposición. Pero acá inclusive está hecha la salvedad para que se acuerden que podría ser formato de costeo variable, ¿no? Dividiendo en costos variables, costos fijos, pero por aquello que hablamos ayer, ¿no? Para agilizar se suele encontrar más, aunque van a ver inclusive en la práctica algún ejemplo para que vean cómo sería con costeo variable, pero en la realidad se suele manejar más el económico con este formato para esto de, como la realidad viene con este formato normalmente, por la contabilidad, ¿no? Que sí tiene ese formato obligatorio, digamos, ese macheo que después salen los desvíos, simplificarlo, ¿no? Y ganar agilidad.
Y después tenemos el presupuesto financiero segundo, ¿ok? Acá de este lado izquierdo, que tiene formato de un cash flow, de un flujo, ¿no? De fondos, saldo inicial, ingresos, diferentes partidas de ingresos, menos egresos, diferentes partidas. Y acá esta mirada que decíamos, ¿se acuerdan cuando decía el último, lo más tipo para lo que sería un poco más avanzado de este tema, que se sugiere esta mirada intermedia que es superávit déficit operativo, ¿no? Acá está mostrado de esta manera, aunque después en la práctica a veces no, inclusive como no tienen muchas veces política de tesorería o financiera, esto ni hace falta, porque esto es cuando hay que o invertir excedentes o tomar préstamos o fondeo de lo que falte plata, ¿no? Si eso no ocurre, no hay una política financiera, esto se simplifica y casi podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, acá van a ver que tienen superávit déficit operativo, puede ser positivo o negativo. Lo que no podría ser negativo es que quede saldo acá abajo, final abajo de todo, porque eso implicaría que estoy asumiendo o imaginando una caja negativa que no puede existir y en un presupuesto peor todavía, porque lo que implica esa caja negativa en algún mes es que estoy pensando y planificando pagar cosas con las que no voy a tener plata para pagar, ¿no es cierto? Eh, y ahí, perdón, Jonathan, veo que tenés la mano levantada, no sé si querés hacer una pregunta, antes que me olvide que justo de casualidad Consulta, pero quería preguntarle algo. Cuando usted hace esta clasificación, ¿ya están incluidas las clasificaciones de activo corriente y de activo no corriente? te escuché un poquito lejos, pero creo que lo entendí, que si estaba incluido el tema de activo corriente y activo no corriente, ¿no? En esto del balance. Sí, sí, justo eso es lo que estaba preguntando. Ah, perfecto. Bueno. Sí, sí, acá está resumido bueno, por grandes rubros, pero bueno, la exposición contable divide a su vez en corriente y no corriente. Así que sí, 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 también puede. Quizás no sea muy trascendente igual en esto, y pueden contarlo así simplificado en algún caso, pero sí, lo correcto sería que tenga esa exposición, digamos. Ok, profe, gracias. No, yo la consulta era más que nada por el tema de las deudas financieras. Claro, claro. Eh, Sí, claro, la deuda financiera suele estar en pasivo no corriente, ¿no? Pero sí, si hubiera pasivo no corriente, está bueno, ahora entiendo por dónde va. Claro, debería estar incluido. Ok, sí, sí, sí. Bueno, buen punto. Y bueno, y además también esto que el presupuesto financiero que les decía, ahí estoy hablando a nivel patrimonial, ¿no? Pero a nivel financiero, eh, bueno, sí, a veces para encontrar que no tienen deuda financiera en lo patrimonial, pero también no se dejen llevar que implica que no tendrían política de financiamiento, porque también puede ser que de antes no traigan nada, pero que necesiten tomar deuda financiera por lo que está pasando y lo que están viendo en el presupuesto financiero, ¿se dan cuenta? Eh, ahí también levantaron otra mano. Abran micrófono y pregunten, pues yo a veces ni lo... Ahora no sé por qué me está pareciendo igual así como una manito, pero... Me temo que por ahí no lo vea y después ya se pierda el timing de lo que quieren preguntar, ¿no? ¿Puede ser otra mano ahí o no? No, bueno. O sí. Profe, yo había preguntado antes eh, que ayer no llegué a notar lo que era el balance inicial, por eso estaba un poquito perdido recién. ¿Qué es el balance inicial? Sí, Bueno, es lo que le decía, que acá está de vuelta como una imagen. Es la última foto de la realidad. O sea, no es parte del presupuesto, porque el presupuesto es información proyectada, estamos de acuerdo, o sea, económica, patrimonial, financiera, pero sí siempre va a ser un insumo que va a estar necesario. ¿Por qué? Porque la plataforma es la base de la realidad sobre la que se empieza a proyectar ese periodo presupuestado. No puede faltar un balance inicial. ¿Se dan cuenta? Balance inicial para el periodo que estoy presupuestando. En esto que le decía, si voy a presupuestar el año que viene, sería la foto que va a quedar de la realidad
al 31 de diciembre de este año a las 12 de la noche, imagínense que ahí, mientras están brindando, estaríamos sacando imaginariamente esa foto contable que va a ser la que nos va a permitir decir en ese presupuesto con qué arrancamos en la caja, en los bancos, en la deuda de los clientes, en los pasivos, en lo que sea patrimonial. ¿Se dan cuenta? Claro, y contempla capaz el presupuesto anterior, ¿no? No. Es absolutamente la realidad. O sea, el presupuesto ya fue el anterior y se habrá analizado en su momento, se habrán analizado los desvíos, pero es la plataforma para decir sobre qué estamos empezando a presupuestar el periodo justamente proyectado. ¿Se dan cuenta? Claro, Pero ya no tiene nada de presupuestado, es un dato de la realidad. Por eso, claro, pero sí lo necesitamos, siempre tiene que estar, porque si no ya estaríamos montando, digamos, información sobre unos cimientos que no son los reales, no tendría sentido, ¿se dan cuenta? perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, viene bien esto también para siempre darle la oportunidad que mastiquen un poco más y como decía, que más serie lo que se vio, permite por ahí también que aparezcan estas muy buenas preguntas, ¿no? Bueno, y después les Profe, decía, sí, una pregunta. sí. Estos pasos que se hacen así sería como cuando estaban los estados contables, cuando teníamos que hacer 4 y que de un dato pasábamos al otro y del otro un resultado se ponía en el otro así. O sea, tenemos que ir en orden. No te interpreté a qué te referías de antes. En qué No, tema? que no sé si, no recuerdo muy bien, pero en los estados contables, cuando, no sé, pasábamos creo que el flujo de efectivo era uno y después pasábamos como al de estado de resultados y así, al de estado de evolución del patrimonio neto y eso. Así Eh, más o menos se hace, como que se va pasando lo que, o sea, lo que da el del financiero, lo que da el económico se pasa al financiero. no necesariamente. O sea, parcialmente sí, porque acuérdense que esto es contabilidad proyectada, pero no vamos a terminar, por ejemplo, un estado contable, como por ahí vieron en la materia que vieron de contabilidad, no solo tiene esta mirada económica, financiera y patrimonial, sino que tiene, por ejemplo, una desagregación mayor. Esto que decir, esta evolución del patrimonio neto es sacar con una lupa de qué hay adentro de ese patrimonio neto. Eso acá en un presupuesto quizás hasta lo podríamos hacer, pero no se hace. O sea, es una mirada solamente con esto que estamos viendo así como un mapa, ¿no? Así como viendo el bosque y no el árbol, ¿no? O sea, vamos a tener un presupuesto económico con ese formato, un presupuesto financiero más o menos con ese formato, quizás más abreviado, si no tiene esta mirada así de intermedia de superar el déficit operativo. Siempre vamos a tener un dato de un balance inicial, como decíamos, último dato de la realidad, y después lo demás va a salir de esto que dice evolución patrimonial proyectada. Entre estas tres otras cuestiones va a surgir el balance proyectado. O sea, fíjese, y por ahí voy a responderte, porque quizás todavía no lo vimos eso, ¿no? A tu inquietud, María Paula. Fíjense, lo económico es lo primero que hacemos. Lo vamos a poder hacer por datos que digamos que cuánto pensamos vender, unidades, precios de venta proyectados. O sea, ya vamos a ir pudiendo armar todo esto primero. Costo de venta es lo mismo, con una estructura de costo, por supuesto, en un contexto de una empresa industrial, esto que le decía este ejercicio biscoitada, de las 2 horas para que le va a llevar el ejercicio, 1 hora y cuarto fácil se va a llevar esta línea, la del costo de ventas. ¿Por qué? Porque una empresa industrial con dos materias primas, con un montón de meses, lleva mucho tiempo, pero es algo que ya vimos cuando hicimos lo que es calcular un costo. ¿Se dan cuenta? Nada más que proyectado. Materia prima, mano de obra, carga fabril, todo eso lleva tiempo. Por eso les digo, ya lo vimos eso, ¿no? Ahora, digamos, en esto que está bueno entender la integración de todo lo que se va viendo en la materia, pero ahora no lo vamos a meter con esa complejidad en un examen, ¿no? Y el tiempo que lleva. Pero todo eso lo van a poder ir haciendo primero, por eso dice primero presupuesto económico. Salvo, fíjense que en la teoría quedaba medio abstracto. ¿Se acuerdan que decíamos, llegamos al EBIT, que era antes de impuesto a las ganancias e intereses? Bueno, acá está en rojo lo que son las interrelaciones
están todas marcadas como en rojo en esta imagen, ¿no? Fíjense que resultados financieros lo dejé en rojo, en este círculo, y por la razón que también conecta con el financiero. Fíjense la flecha de dónde viene. ¿Por qué? Porque lo dejamos hasta ahí. Todo eso sí lo vamos a poder hacer y van a tener los datos para hacerlo. Lo que no va a poder ponerse es resultados financieros y por ende tampoco calcular un impuesto a las ganancias porque es sobre lo que incluya lo que vas a poner como costo ahí, ¿no es cierto? Entonces va a quedar eso en suspenso. Vas a hacer el segundo, que es lo financiero. Hay algunas interrelaciones que son directas. Fíjense, el saldo inicial del presupuesto financiero, lógicamente, ¿con qué partís? Con lo que partís de ese último dato de la realidad, que es caja y bancos o disponibilidades del balance inicial. Ahora, después le vas a sumar todas cosas proyectadas. Ingresos, la cobranza, ¿de dónde va a venir? Y va a venir de lo que pienses que vas a vender en el presupuesto económico. Ahí sí hay una relación y por eso es primero el económico, segundo el financiero, ¿se dan cuenta? Eh, y también por ahí vas a cobrar algunas cosas que estaban acá en deudores por ventas del balance al inicio, también puede pasar. Después, otros ingresos operativos, bueno, puede ser generalmente cobranza de las ventas, pero si hubiera algún otro tipo de ingresos, por alguna venta de un bien de uso, por algún interés cobrado, qué sé yo. Después, egresos van a tener que, obviamente, restan esta cuenta, con esta mirada financiera, grandes rubros, ¿no? Lo que le pagas a los proveedores, ¿de dónde va a surgir? De lo que compras de tu costo de ventas, de alguna manera, ¿no? Pago de sueldos y cargas sociales también va a estar en tu estructura de costos del presupuesto económico. Pago de impuestos, otros pagos, ¿no? Para hacerlo bien grande, grueso y genérico. Y todo eso que restó te va a permitir, de lo que tenías al inicio, más los ingresos menos los egresos, tener un superávit de déficit operativo del mes. Es decir, este mes económicamente puede haber sido muy bueno, muy malo financieramente. Eso es lo que me va a decir cómo le fue financieramente ese mes o al mes que esté proyectando. Por eso digo, está buena esa mirada intermedia. Y después, si quedó negativo, puede ser un déficit, pero no lo puedo dejar así, porque implicaría que me va a faltar plata. O reacomodo todo, esto no en un ejercicio, sino se lo digo en la realidad, o reacomodamos todo pensando que va a haber que pagar menos cosas o ver cómo cobramos mejor, o vemos cómo lo financiamos. Ahora, no es lo mismo si encontramos un financiamiento porque puso la plata que falta un banco o capital propio, los dueños, con un aporte de capital, para esa mirada financiera no es lo mismo que un ingreso operativo que hubiera sido una cobranza, ¿se dan cuenta? Si terminó, digamos, solventándose ese mes la operación del negocio, o se terminará, ¿no? Porque estamos pensando a futuro, pero no es lo mismo, o sea, está siendo deficitario a nivel financiero. Y bueno, y lo mismo, pero del otro lado del mostrador es, bueno, y si cobramos inversiones o tenemos un excedente financiero al revés, ¿no? Nos queda plata y lo ponemos en un plazo fijo, supónganse, bueno, también no es lo mismo que haber pagado un sueldo, porque sobró plata y está saliendo plata, pero para una inversión financiera. Entonces, eso es lo que quedaría abajo del operativo, podríamos decir, ¿no? Y de todo eso que va a surgir la base ahora sí lógica para poder cerrar el económico. No directo, porque no es que estos números, una suma algebraica de esto, lo ponen acá como resultado financiero y cierran el económico. Porque acá estamos hablando, en el financiero estamos hablando de capital. Pusieron tanto, invertimos tanto. El impacto en lo económico es el costo del capital, que es la tasa de interés. Entonces, ¿qué va a ser? Esos valores por una tasa proyectada de interés que va a estar seguramente como un dato, y eso es lo que va a parar al resultado financiero de esos periodos, y ahí sí podemos cerrar el económico, ver cuánto fue el impuesto a la ganancia, si fuera el caso. Realmente en la práctica igual eso no lo pedimos, ¿no? Porque por ahí excede también el tema impositivo a lo que han visto y lo que vieron hasta ahora en otras materias, ¿no? Pero para que lo vean más realista, y bueno, ahí sí cerramos el económico, tenemos un resultado y fíjense que ahí aparece otra interrelación con el balance proyectado. ¿Cuál es? Ese resultado que yo ahora sí tenemos abajo de todo, algebraico, porque sería el de la suma de todos los meses, si hubo muchos presupuestos de varios meses, no el del último mes, ¿no? Porque el económico va a ir al patrimonio neto de ese balance proyectado, y bueno, va a haber una riqueza mayor un año después si hubo X ganancia económica, ¿se dan cuenta? Así como el resultado del ejercicio en la contabilidad obligatoria alimenta el presupuesto, perdón, el patrimonio neto del periodo, como una mayor riqueza que tiene la empresa por esa ganancia, en lo proyectado es lo mismo, del presupuesto económico, lo proyectado que sumaste de ganancia, suma o debería sumar a lo que tengas en el patrimonio neto
del balance proyectado. O restar si fue pérdida, ¿no? Vale la aclaración, porque podría dar también pérdida. Esa es otra interrelación directa, por eso fíjense que está en rojo, ¿no? Eh, y el saldo final, así como el inicial venía del balance inicial, el saldo final del presupuesto financiero va a alimentar el caja y banco del balance proyectado, con la misma lógica. ¿Ok? Ahora, acá sí va a ser del último mes en el financiero. Supónganse que son 12 meses, va a ser el saldo final del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque el financiero, fíjense que la lógica que tiene es como que traspasa, tiene una conexión mes a mes. El saldo final es el inicial del mes siguiente. Entonces, cuando llegamos al último mes, ya vino acarreando lo que pasó en todo el año en ese flujo financiero. En cambio, el económico no tiene un acumulado, ¿no es cierto?, de cada resultado es del mes. Entonces, si no hacemos un total de todo el periodo que estamos presupuestando y ese trasladamos al patrimonio neto del balance proyectado, si hiciéramos lo mismo del económico que trasladamos el resultado del último mes, nos estaría faltando el efecto de todo el resto de los meses del presupuesto económico, ¿se dan cuenta? Y después todo lo demás es esto que está en el medio, evolución patrimonial proyectada, salvo estas dos que dijimos, ¿no? Del financiero a caja y bancos o disponibilidades, y del económico el resultado consolidado al patrimonio neto. ¿Qué es todo lo demás? Ejemplo, deudores por ventas, ¿no? De vuelta, que es un rubro bien fácil de ver, lo que nos deben los clientes. ¿Qué va a venir acá en el balance proyectado? Va a ser lo que teníamos al inicio, lo que nos debían al inicio del periodo que estamos presupuestando en el balance inicial del rubro, más qué cosa, todo lo que pensemos vender, deudores por ventas, menos todo lo que pensemos cobrar, que eso ya al cierre ya va a estar cobrado, no lo podemos dejar como que nos deben, ¿se dan cuenta? Esa sería la lógica de deudores por ventas. Y lo mismo con deudas, con inversiones, con bien, todo va a ser buscando de datos que ya de alguna manera estuvimos mirando en el presupuesto financiero y en el presupuesto económico, salvo esas dos interrelaciones directas que les comentaba. Después igual no es tampoco esto que le decía, bueno, el balance proyectado ya es una incógnita que lo usamos para verificar, esto de abajo de todo activo igual pasivo a patrimonio neto, hasta le podríamos poner un signo de pregunta, ¿no? O sea, porque vamos construyendo de esa manera las cifras y después nos persignamos y sumamos activo con la otra columna y ojalá que dé, ¿se dan cuenta? Pero no vino, no tenemos la certeza, si no hicimos asientos contables de cada operación, que sabemos que si balanceó cada asiento también va a balancear esto. ¿Me siguen? Entonces, esa es una comprobación que les decía en el balance proyectado, que es una de las utilidades para mí más importantes. Y en un examen, como les decía, si ahí llegan a eso y ven que no balancea, no es grave. Ahora, si tienen tiempo, tampoco buscar una aguja en un pajar, porque lo pueden hacer medio como si fuera una auditoría. Por ejemplo, caja y bancos, ¿es el saldo final del presupuesto financiero del último mes? Ok, si es, en principio está bien ese saldo. Deudores por ventas. Ahí la mirada sería, supóngase, la política de cobros, dice el enunciado, que es 30 días de facturación o de las ventas. O sea, los 30 días. Bueno, ahí qué tendría que ser. Voy a buscar las ventas del último mes del presupuesto en el económico y eso es lo que me tendría que haber quedado en el balance proyectado. Y así con cada cosa. Alguna por ahí va a saltar y ya está. Por ahí hago la cuenta de vuelta y veo que ahí balanceó. ¿Se dan cuenta? Y encontré lo que estaba faltando, sobrando o duplicado, lo que fuera que estaba originando que no balanceara. Pero bueno, obviamente, esto es una ayuda, esto, como todo lo que vemos primero la teoría y después la práctica, vuelvan a ver esto y toda la teoría esta que estamos viendo de presupuesto, cuando ya han visto la práctica, y de vuelta les va, digamos, a cobrar otro sentido, ¿no? Que ahora que todo es muy abstracto todavía, porque no vieron la práctica, ¿ok? No sé si te ha contestado, María Paula, tu inquietud. Sí, sí, era eso. Gracias. Buenísimo, bueno. Bueno, y ahora cerramos, o sea, sigue este PowerPoint original, pero justamente el proceso presupuestario ya lo pasé al otro PowerPoint que vamos a estar recorriendo en lo que queda. Que se los voy a subir después al campus, para que, además de grabar y subir al YouTube la clase. Te dejaron sola, Paula, con la camarita, se borraron todos.
Ay, Pilar, gracias. Bueno, volvieron por lo menos Clara. Gracias. Acá estoy viendo una pregunta de Miguel. No, no es que esté en el pasivo, está en la columna derecha de un balance es pasivo más patrimonio neto. En la parte de abajo, que es el patrimonio neto, el resultado del ejercicio proyectado. No, no pasivo, ¿eh? Por ahí, no sé, está ahí medio chiquito y resumido, pero no, es patrimonio neto, pero va del mismo lado, ¿no? Para lo que es ese balanceo, ¿no? De las cifras. Bueno, a ver si me quedó algo por responder. Creo que no, estamos. Bueno, vamos a compartir el otro PowerPoint. Avísenme porfa cuando ya las tengan en pantalla. Ahí ¿Se está. ve? Bárbaro, gracias. Miguel, no sé si tienes la mano levantada o había quedado de la pregunta que te respondí recién. Parece que era anterior, ¿no? Bueno, la continuación, como puse acá ya le mantuve la estética de la otra presentación para que vean la conexión, pero después le puse colores diferentes para que vean que vamos a desarrollar tres temas de alguna manera dentro de esta presentación, complementaria a esa. Digamos que ayer vimos en esta introducción que terminamos de ver recién, eh, ¿se acuerdan primero lo que son los prejuicios, después la parte más, entre comillas, filosofía para que sea exitosa su implementación, ¿no? Que pueda ser una buena herramienta de gestión para cualquier tamaño de organización, que venimos diciendo varias veces. Bueno, después vimos algunos beneficios, ¿no? De aplicarlo para otras herramientas de gestión y vimos finalmente lo que es el presupuesto integrado, ¿no? Y las características, un poco un disparador de base para lo que van a ver después en la práctica. Y ahora vamos a meternos en tres conceptos un poquito más profundos de esa introducción, que es cómo sería ahora el proceso presupuestario, que todavía no lo pensamos ni lo hablamos, ¿no? O sea, bueno, ok, ya todo esto que vimos, y cómo se arma, ¿no? No a nivel número, sino a nivel conceptual, ¿no? Cómo se va desarrollando el proceso. Después el control presupuestario, que dijimos, le dimos sin mucha importancia conceptual a que ahí aparece la gestión, y de hecho no hablamos de presupuesto, sino justamente de planeamiento y control presupuestario, pero parece que siempre lo dejaba demasiado en segundo plano y en cuanto al desarrollo después del tema, más allá del concepto así importante que resaltaba. Entonces acá le agregué algunas cuestiones también un poquito más visuales de cómo se puede llevar ese control presupuestario. No para la práctica, no que ningún ejercicio llega a abarcar lo que es control presupuestario, pero por lo menos que se lleven un poquito más de información de esa parte, ¿no? De ese aspecto tan importante. Y finalizando con presupuesto base cero. De hecho, el presupuesto base cero más que nada es una referencia, pues no nos va a dar el tiempo para tanto. Un disparador que le voy a mostrar un artículo que sí se ha subido en el campus, que escribí también otra colaboración para la revista esta de Enfoques de Editorial La Ley, hablando de esto del presupuesto base cero. Así que, bueno, ahora hay una diapositiva, algo muy grueso del concepto de qué representa y para que después lo amplíen con ese artículo, que además tiene una revisión de lo que es un presupuesto integrado, algunas cuestiones que ya vimos inclusive en todo esto, así que también les va a servir toda la parte introductoria, medio de repaso y para tener algo también escrito ya como más tipo texto, libro de cosas del tema en general, más allá del presupuesto base cero. Así que bueno, eso vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso presupuestario. Em, Acá fíjense que está por primero, segundo, porque realmente es un proceso, ¿no? Que tiene que tener como etapas. La primera es definir variables que algunos le llaman, bueno, ya lo hablamos
para otros temas, esto de exógeno, endógeno, bueno, yo prefiero definirlo como no controlables y controlables, ¿no? O parcialmente controlables, por lo menos, que afectarán el presupuesto. Deberían establecerlo la alta gerencia, ¿por qué? Porque son objetivos, políticas, ¿se acuerdan de esto que decíamos, que es lo más estratégico? Que después como el tutor hacia dónde va, después todo lo demás va a quedar estructurado para cumplir con eso. Entonces, eso debería fijarlo la alta gerencia, lo más alto de la organización, y se suele plantear unos 4 o hasta más tiempo antes del inicio de ese periodo presupuestario. O sea, si es año calendario el presupuesto, en agosto, a más tardar, septiembre, esto ya se empieza, el proceso tendría que estar empezando, ¿ok? Sí, de hecho, fíjense, por ejemplo, en el que decíamos que la administración pública presupuesta, la fecha que se establece para enviar el presupuesto al Congreso es el 1 de septiembre, o sea, 4 meses enteros antes del periodo que se va a presupuestar. Cuando hablo de año calendario es una aclaración que no les hice porque muchas, sobre todo, esto sí es puramente de empresas, ¿no? Ustedes saben que en Argentina, en otros países no es así, también las empresas tienen que tener un ejercicio año calendario que coincida el año, pero en Argentina se puede tener cierres que no coincidan con el año calendario, o sea que no sea del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces las empresas que tienen un ejercicio anual que es, no sé, supónganse del 1 de abril al 31 de marzo, o cualquier otro, sea un año pero con otros meses, eh, posiblemente sea que presupuesten con esa mirada, o sea, el presupuesto lo inicie el inicio no sea el 1 de enero, sino que sea el 1 de abril en ese caso, y el cierre del presupuesto anual sea el 31 de marzo, bueno, lo que fuera, pero es más útil por esto de compararlo después con la realidad, compararlo con lo que podemos tener un balance, que es con esas fechas, ¿no? Así que bueno, es una aclaración también pertinente. Eh, bueno, se aconseja para estas, digamos, variables exógenas, endógenas, eh, que sean un disparador inicial, porque después van a condicionar eh, lo que después hay que presupuestar. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, para escucharlos un poquito, de variable exógena, que es la no controlable, ¿no? Para verlo más claro. Una variable o variables que nos van a afectar lo que tenemos que presupuestar ese periodo, pero que de alguna manera lo vamos a tener que considerar, pero no tenemos ninguna injerencia en los datos que vamos a tener que contemplar, porque exceden digamos, de lo que es la empresa. ¿Qué concepto Los se les precios ocurre? de los productos que nosotros compremos, materias primas y todo eso. Esas son variables exógenas. Bueno, no, vieron que cuando yo les dije endógenas, les dije parcialmente controlables, ahí algo tenemos para hacer, o sea, podemos decir, bueno, esta no, vamos a buscar otro proveedor, ¿se dan cuenta? Sí, Por pero son supuesto que precios, el a lo que yo mercado, decía, son precios exógenos. O sea, los precios no los pongo yo, los pone el claro, mercado. no los precios, pero podés tener algún grado de injerencia en la gestión para ver qué haces con eso. ¿Me siguen? La exógena es la que no podés hacer nada, pero seguro te va a condicionar, entre otras cosas, para los precios también. Por ejemplo, en Argentina, ¿qué se les ocurre? Que Una está siempre. crisis económica. La tasa de inflación y la tasa Exacto. de interés. Exacto. Esas son por excelencia son tasa de inflación, o sea, que va a afectar, pero ¿por qué no controlable? ¿Qué podemos hacer de la empresa para que nos va a afectar? Sí, la tenemos que tener en cuenta, sí. Tasa de interés, lo mismo, si estamos pensando en financiamiento, tenemos que tener una tasa de interés presupuestada, pero no podemos hacer nada para ver cuál va a ser. Y tipo de cambio también, podríamos decir, ¿no? El tema de dólar. Bueno, hay muchas más, por ejemplo, eso ya, no sé, el rubro agropecuario, por ahí una variable muy importante es el clima. No es lo mismo si ese periodo de presupuesto va a ser sequía, va a haber inundaciones, ¿no? Va a cambiar completamente. Pero ¿podemos hacer algo para eso? Más que rezar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eh, Cambios en la entonces, alimentación, por ¿cómo, ejemplo. perdón? Cambios en la alimentación. Si se pone de moda, no sé, el veganismo y yo soy productora de alimentos de carne, esa moda también me perjudica.
Sí, está bien. O sea, en cuanto a que es no controlable, sí, pero estamos de acuerdo que no es tan general y entonces por ahí sí va a afectar, pero ya en etapas posteriores, por ahí cuando ya estén presupuestando las ventas para decir, bueno, por ahí entonces vamos a otra línea de negocios o profundizamos o vamos a hacer una campaña publicitaria, pero no es como un punto de partida, decir esto afecta a todo y no podemos hacer nada para controlarlo, pero ténganlo en cuenta. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. La inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés es algo que totalmente no controlable, pero que va a afectar a todo, ¿no? El periodo este que estamos queriendo pronosticar y presupuestar. Entonces, Las modificaciones en la carga impositiva. también, exacto, esa es otra que suele aparecer inclusive en los libros también, todo lo que es, porque bueno, no es lo mismo pensar cómo tener, no sé, un IVA que no tenerlo, que alícuota de IVA, todas esas cuestiones, hay que definirlas, pero son absolutamente no controlables. ¿Ok? Hay una, por ejemplo, muy curiosa que en otros países, en otras bibliografías, se pone como una variable no, podríamos decir, no endógena, perdón, no exógena, o sea, que la podemos controlar, que es los salarios. Y en Argentina, en la mayor parte de los rubros, por estar regulados por convenios colectivos de trabajo, termina siendo un rubro muy importante y más bien no controlable y exógeno en el sentido que dependerá de lo que digan las paritarias. La empresa mucho no puede hacer, ¿se dan cuenta? En otros países que no existen esa modalidad, típicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, se toma al revés, como un ejemplo de las variables endógenas, las que son de alguna manera controlables, ¿no? Dentro de los conceptos. Eh, Así que bueno, de todo eso vamos a tener. ¿Podría ser la competencia también? No, la competencia, si bien, o sea, es exógena, pero acá lo que vamos a mirar es eh, más lo que es general, ¿no? Por ejemplo, la competencia sí va a afectar al paso siguiente, que va a ser el pronóstico. Fíjense, el segundo es pronóstico de ventas. Es decir, ok, todo lo general que va a afectar a todo el mundo y que no podemos controlar son estas variables que estamos pensando. Bueno, ok, pronostiquemos las ventas y ahí sí va a ser competencia, precio de la competencia, líneas de negocio, productos, ¿se dan cuenta? Pero ya formaría más parte del pronóstico. Pues si bien uno dice, bueno, no puedo controlar el mercado, pero sí podemos hacer cosas, ¿se dan cuenta? Para dentro de la gestión y lo que estamos pensando en hacer. En cambio, en lo otro, no podemos evitar y decir, no, vamos entonces a manejar un negocio que no tenga inflación o un negocio que no tenga devaluación, un negocio que no podemos, sería bárbaro, pero no estaríamos Por lo haciendo general, lo irreal. igual como que los negocios se van adaptando. Por ejemplo, la compañera que decía lo del veganismo, mismo marcas que producen carne, después van adaptándose y sacan por ahí productos veganos, como para no quedarse afuera y poder seguir siendo competencia. Claro, claro. Pero ya es parte de este segundo paso, ¿se dan cuenta? O sea, ya es Claro, comercialmente cómo vamos a hacer este año. Y ahí sí veo, pará, este producto ya no va porque la tendencia es otra. Bueno, pero ya va a formar parte más de esta estrategia de de pronóstico de ventas, pronóstico de sería. ventas. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, después justamente el pronóstico de venta. Entonces, hablamos, fíjense, de pronóstico casi como una manera de implícitamente hablar de unidades, ¿no? No todavía de cifras, porque lo ideal es hacerlo en unidades, es decir, ¿qué pensamos vender en unidades con la mayor segregación posible por cliente, línea de producto, etcétera? Generalmente lo hace por eso el sector comercial, eh, pero todavía no valorizado, porque ese sería el siguiente, ya con, obviamente, idealmente que meta la cuchara el sector financiero, porque ahí es agregarle precios de venta, y ya ahí sí va a ser el P por Q que va a permitir tener las ventas cuantificadas, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿por qué así y no directo? Porque va a dar más riqueza pensar en qué podemos vender en volumen y después hacer la sensibilidad por los precios, que además ahí está bueno ese juego de casi intereses cruzados, ¿no? Si aparece también el sector financiero, y ahí también inclusive puede haber que vuelva para atrás, ¿no? Que se tenga que redefinir el pronóstico de ventas en unidades, de toda esa discusión, ¿no es cierto? O sea, fíjense que son
estas 3 primeras etapas, numéricamente son poquitos números, a lo mejor. Imagínense, estamos hablando de eso, definir una tasa de inflación, decíamos el análisis de sensibilidad, porque en todas estas cuestiones del paso 1, ¿no? Pues imagínense inflación, tipo de cambio, tasa de interés y alguna otra cuestión por ahí propia de algún negocio que valga la pena considerar. Pueden ser tan sensibles y algo que justamente es no controlable que puede ser muy, muy útil aplicar, no quedarse con un valor, si nadie tiene la bola de cristal, como decían. Entonces, poner aquellos 3 escenarios, generalmente se sabieron optimista, pesimista, neutro, intermedio, y no es triplicar esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? Porque en un Excel es nada más que llevar los datos a 3 celdas diferentes y tenemos muchísima más información que recontra va a valer la pena en esto de ver escenarios, sobre todo para esas variables tan importantes no controlables, que justamente al no ser controlables, por lo menos minimizamos un poco la incertidumbre pensando las cosas no quedándonos solamente con una referencia, ¿no? Ahora, después todo esto hasta que cerramos las ventas, después tenemos, imagínense si fuera un solo producto que vendemos y 12 meses, son 12 valores. Realmente en lo técnico, en lo matemático, en un ejercicio, es lo más fácil y lo más rápido. Ahora, en la realidad, por ahí de esos 4 o 5 meses, eso se lleva más de la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque como es el disparador de todo lo que viene después, hay que ponerse muy de acuerdo, ¿no? Hay mucha estrategia, hay muchas cuestiones que van y vienen, ¿no? Hasta tener su presupuesto de ventas, esa primera línea de lo que después va a ser el estado de resultados, que es el balance, el presupuesto económico, ¿no? Proyectado, de ahí va a salir todo lo demás en esa lógica de pronóstico que se va desencadenando. Entonces, se le dedica mucho tiempo, aunque después termine siendo poquitas cifras, ¿no? Porque de lo que quede ahí, casi lo demás va a salir en consecuencia en esa lógica de pronóstico. Y después que van a ir pronóstico de vuelta de producción. ¿Por qué? Porque la lógica es, ya sé que quiero vender, necesito producirlo para venderlo. Obviamente en un contexto industrial estamos viendo lo más complejo, que puede ser más resumido y fácil en una empresa de reventa, ni hablar de una empresa de servicios, ¿no? Pero en un contexto industrial necesito producirlo. Ahora, para producirlo también tengo que tener en cuenta una política de inventarios, porque por ahí tengo que producir, no solo lo quiero vender, sino lo que pienso dejar a fin de mes en el inventario. Bueno, todos esos son valores que van a ver en la práctica, que aparecen y que hay que ir utilizando. Después viene, ya sí, valorizarlo. ¿Qué va a ser? Esas unidades por el costo unitario. Ahora, el costo unitario puede ser cada mes diferente. Esto en un contexto industrial lleva mucho tiempo, porque ahí tengo que calcular el costo de la materia prima, que a su vez también tiene compras, ¿no? Política de inventarios, la mano de obra directa, la carga fabril, el CIF, ¿no? Bueno, todo eso va un valor para cada mes proyectado. Por esas unidades proyectadas, tengo ahí la segunda línea, que es el costo de ventas, es el presupuesto económico. Y después... fíjense ahí tendríamos, ya lo ven su presupuesto de materia prima, mano de obra, carga fabril, obviamente esta complejidad máxima de un negocio industrial, por las unidades a vender, va a dar ese costo de venta. Ya tengo la segunda línea del presupuesto económico, que esto es lo que les digo, en un contexto industrial, en el ejercicio de Biscoitada, acá se llevó 3/4 parte de la clase a lo mejor. Y después, bueno, su presupuesto es de que si es costeo variable, serán todos los costos fijos, ¿no? Y arriba habrá costos variables. Ahora, si es costeo por absorción o completo, bueno, gasto de administración, de comercialización, no los financieros, pues justamente fíjense que está en un asterisco, porque esos debería poder completarlos, dejarlos como el renglón y completarlos cuando tenga esa mirada del presupuesto financiero, ahí recién poder completar y cerrar el presupuesto económico. También ahí se habla de CAPEX o bienes de uso, que es esto que sea. ¿Por qué último? Porque es, bueno, todos los sectores, ¿no? Administración, producción, comercial, van a tener que levantar la mano y decir, para que esto sea posible, además necesito todas estas inversiones en bienes de uso, una computadora más, el otro un camión de reparto, el otro una línea de producción, qué sé yo, lo que sea. Y eso obviamente, vía sus amortizaciones, tiene que afectar ese presupuesto económico proyectado. Y después nos queda el presupuesto financiero, que dijimos, bueno, es mucho más sencillo y rápido si se quiere, y a partir del capital, digamos,
que determinamos en el presupuesto financiero, terminamos, como decíamos, por una tasa de interés también pronosticada, ¿no? Para el presupuesto, podemos completar el presupuesto económico. Y el balance proyectado, que decíamos, bueno, sirve para verificar la integridad, esto de que realmente, como lo construimos, activos igual a pasivos, patrimonio neto, y bueno, y también esto que decíamos de calcular ratios financieros, proyectados, etc. Bueno, eso sería como para que se imaginen, todo eso es lo que tenemos que hacer en esos meses, digamos, ex ante, ¿no? Hasta tener ese presupuesto, que una vez que lo tenemos, ya viene, porque acá no hay nada de gestión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una vez que lo tenemos, ¿qué va a venir? Y bueno, va a venir el control presupuestario, que es lo que les agregué a esta nueva presentación, que va a ser la comparación de qué, básicamente, de lo real que registró la contabilidad en ese periodo, ya cuando fue ocurriendo en la jerga presupuestaria se le dice ejecución a eso, a la ejecución presupuestaria es cómo se fue dando la realidad de lo que habíamos presupuestado, que puede además, obviamente, ser más o menos, ¿no? Como decíamos, la realidad de lo que habíamos presupuestado. Entonces, de ahí que van a salir desvíos, ¿no? Y se sugiere esto de, bueno, que sea mensual y además con suficiente desagregación para que después esa riqueza de análisis sea más fácil, ¿no? Porque si lo hacemos en muy grandes rubros, después gestionar eso, ver qué pasó y sacar conclusiones, en definitiva gestionarlo, va a ser más difícil, ¿no? Que los grandes rubros surjan de sumar cuestiones chiquititas, ¿no? Siempre mejor. Bueno, y el presupuesto financiero, ahí en la periodicidad decimos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que ahí se sugiere inclusive no solo mensual, sino eh, para la que está en la tesorería hasta diario, ¿no? Porque no hay un solo día que podamos quedar sin dinero, ¿no? Con caja, lo que sería la caja negativa, porque no funciona el negocio, ¿no? Si no tiene plata. Entonces, ahí puede ser hasta diario, ¿no? En la periodicidad de cómo vamos. Pero esto, no todo el mes, todo el año, sino, bueno, vamos viendo así en el corto plazo, ¿no? Esta mirada más finita diaria. Y el balance proyectado dijimos anual o como mucho semestral, alguno trimestral dirá, pero esto que decíamos por ahí no vale tanto la pena, aunque se pueda hacerlo mensual, ¿no? Bueno, ¿qué es y para qué nos sirve? Bueno, tenemos varias utilidades, pero digamos, el control presupuestario también tenemos que ver que nos va a permitir de alguna manera con ese control periódico ir viendo qué va pasando y las desviaciones y por ende con esa comparación entre presupuestado y ejecutado, ¿no? Su grado de cumplimiento, ¿no? De lo que habíamos pensado o también de lo que falte, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, con lo que ya pasó, supóngase que estamos ahora, por ejemplo, hicimos un presupuesto anual del 2024 y estamos terminando mayo. Entonces ahora por ahí muchas empresas lo que van a hacer, entre otras miradas que parten del presupuesto, es, ok, ya está, lo que habíamos pensado, hicimos control de desvío, todo, pero ya sabemos que los 5 primeros meses tuvimos esto, ¿no? Supongan ser un resultado económico de tanto, vendimos tanto en la realidad. Para llegar a lo que el objetivo de fin de año, ¿cuánto nos falta? Y ahí pondríamos entonces el presupuesto de junio a diciembre y con lo que ya tenemos más lo que pensábamos, llegamos, no llegamos, cuánto nos falta y todo eso nos permite también, obviamente, pensar en otras cuestiones y en acciones correctivas, en otras estrategias, ¿no? Esto que permite todas estas cuestiones también ir alimentando la cuestión, ¿no? Y el negocio. Bueno, ¿cómo se efectúa? Se elabora obviamente el presupuesto y después el, el acumulado y contra ese real acumulado, contra lo que había previsto en el presupuesto, se calculan las desviaciones, que pueden ser obviamente positiva o negativa, y generalmente también se hacen como porcentaje, ¿no? En términos relativos, cuánto fue el desvío respecto a lo que habíamos presupuestado, nos va a dar qué porcentaje de desvío hubo, y a eso nos da también posibilidad de complementarlo como vamos a ver en algún ejemplo, con semáforos, ¿no? Depende de la cuantía del desvío, si bueno, tiene que llamar la atención o no, etcétera. También las miradas muchas veces se hacen de dos o tres maneras. No solo acumulado, que en el primer mes por ahí es lo mismo, ¿no? El mensual que el acumulado en enero es el primer mes del presupuesto, pero después
podemos tener siempre el mes que presupuestamos contra el real y el acumulado, vamos a hacer en esto a mayo, veremos mayo contra mayo del presupuesto, lo real, ¿no? Me refiero en el desvío y en el control presupuestario, y después veremos enero a mayo presupuestado contra enero a mayo real, las dos visiones, ¿no? Inclusive algunos hasta vienen también contra el mismo periodo del año anterior, enero a mayo del año anterior, es otra mirada complementaria, ¿no? Que podemos ir haciendo en todo esto del control presupuestario y la gestión. Bueno, acá un ejemplo de un presupuesto económico, ¿no? Ingresos, gastos, con esto que serían los desvíos matemáticamente hablando. Y acá la idea que se usa mucho de la semaforización. Después lo vamos a ver también al final cuando veamos el tema de reporte de gestión, pero ayuda mucho porque lo hace como más visible, como ya cualitativo, no solo cuantitativo, darle un color de semáforo, que aparte es muy intuitivo. Verde sabemos que está bien, que es positivo, no hace falta ni poner todo en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo lo van a entender. Rojo malo y amarillo más o menos, ¿no es cierto? Entonces se usa mucho. Y bueno, obviamente cambia la mirada si es positivo o negativo de acuerdo a la diferencia entre ingresos y de presupuesto y de realidad. Si estamos arriba del presupuesto, en principio bueno para un ingreso, ahora para un gasto o un costo, al revés, ¿no? Porque estaríamos ya la realidad gastando más de lo que habíamos pensado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, si es una partida de ingresos o de costos, de gastos. Ven, por ejemplo, un ejemplo de semáforo verde, de esos números iniciales, las ventas. Bueno, ¿por qué es verde? Porque el real está siendo mayor que el presupuestado. Bueno, estamos vendiendo más de lo que habíamos pensado, 35.000 más. Y bueno, porque verde, bueno, es un traje a la medida de cada organización, pero bueno, por ejemplo, acá sería en términos relativos, estamos casi un 10%, pero un 7%, 8% arriba, ¿no? En términos relativos, para un mes está más que bien. Pero bueno, eso se puede fijar, que sea más del 5%, que sea más de cero ya, que sea verde, ¿no? Porque ya estamos vendiendo más de lo que pensábamos. El amarillo que sea desde -5, pues decir, bueno, está bien, más o menos. El presupuesto suele ser optimista y desafiante, entonces por ahí aceptar hasta estar 5% abajo puede ser no un verde, pero sí un amarillo, qué sé yo. Pero bueno, eso ya es qué rangos ponerse es un traje a la medida, ¿no? Pero bueno, esta es la idea un poco de los semáforos, ¿no? Eh, en lo que es gastos, hay que tener algún cuidado cuando se miran los desvíos más allá del número matemático y que por ahí ya tire una primera mirada más cualitativa, un color de semáforo. No necesariamente, por ejemplo, haber gastado menos de lo que habíamos presupuestado, ya es decir, ya está, esto está bárbaro, es verde y nos quedamos con eso y no miramos más nada. ¿Por qué? Porque por ahí ponemos un poco más la lupa y nos damos cuenta que gastamos menos, pero resignamos, por ejemplo, calidad en eso que compramos o que pagamos o en el servicio, en lo que fuera, y por ahí ya, si mirándolo un poquito más, no es tan bueno como parecía, nada más que la simple comparación de cifras, ¿no? Por eso realmente el segundo paso es que haya control presupuestario y después cuantificarlo, después ponerle color de semáforo, pero tampoco hasta ahí gestión muy poquita, ¿no? O sea, es poner la lupa y ver qué pasó realmente a partir de toda esa información. Este, así que yo que si no se mide no se controla, si no se controla no se gestiona. O sea, ya tenemos la medición, pero tenemos que controlarlo y poner la lupa y ver realmente qué pasó, ¿no? Bueno, tipo de desviaciones pueden ser por causas internas, que tienen que ver con causas dentro de la organización, que son generalmente controlables y pueden ser corregidas. A veces son por causas externas, que son ajenas y son ahí difíciles de controlar y también de modificar, de gestionar. Y a veces aleatorias, ¿no? Que parece que eso, hay sucesos imprevistos que, bueno, fueron muy puntuales, que eso, un siniestro, bueno, va a causar un montón de desvíos, pero fue algo muy, muy aleatorio y puntual, ¿no? Extraordinario. Y medidas correctivas, bueno, esto que ya lo hablamos, ¿no? No solamente quedarse con la comparación de datos entre real y previsto en el presupuesto,
ni mucho menos en la búsqueda de la cacería de culpables, sino, bueno, investigar, ¿no? ¿Qué pasó? Y además muchas cosas, los motivos a veces son multicausales, no solamente es un solo motivo, y bueno, y tomar acciones correctivas que hagan esa retroalimentación, ¿no? Del sistema presupuestario. Hay toda una cuestión matemática, ¿no? De cruzar volúmenes con valores para ver por dónde viene el desvío. Eso no se lo pongo para no marearlo ya con teoría que dijimos que lo que pretendo lleven no es tanto, aunque lo van a ver obviamente y lo tienen que también ver en la práctica, pero no ir tan fino en esas cuestiones más técnicas, sino más que se lleve una mirada más fundamentalmente de gestión, ¿no? De la herramienta. Bueno, después desviaciones por inflación. eh, Creo que en Argentina vale la pena, si bien son no controlables, podríamos decir, dentro de las que hablamos antes, pero bueno, merecen por ahí una consideración particular, ¿no? Muchas empresas, eso surgió, ¿se acuerdan? Una compañera que hizo el comentario, ¿no? De cómo mirar estas cuestiones. Yo le decía, muchas, cuando son empresas extranjeras, por ahí usan su moneda de origen, alguna moneda dura como el dólar, que tenga menor inflación, ¿no? Más estable. Es un camino, pero realmente para la inflación no termina de servir porque van por caminos diferentes, ¿no? No es lo mismo inflación que devaluación. Otras empresas optan por la corrección eh, simultánea del ajuste por inflación, o sea, de alguna manera sacan la inflación, o una de dos, o la sacan de la realidad, ¿no? Con el índice de también real de inflación, entonces ahí comparan, o presupuestaron sin inflación y le agregan la inflación real, ¿no? Entonces ahí como que de alguna manera se estaría sacando un poco el sesgo del componente inflacionario, ¿no? Antes de hacer los desvíos y las comparaciones. Pero la, para mí la mejor manera es presupuestar. Acá vamos a mostrar técnicamente títulos nomás, ¿no? Moneda fija es como si estuviéramos en Suiza, ¿no? Como que no existiera la inflación y todo es a valor de el momento que estamos haciendo el presupuesto. Después tenemos moneda corriente, que moneda corriente no, es pensando en la inflación y cuánto sería en cada momento del presupuesto, de la proyección. Moneda extranjera, bueno, ya lo dijimos, aunque tiene dos variantes, ¿no? Que sea una moneda extranjera al momento de cuando esté haciendo el presupuesto, o también que sea una moneda extranjera, pero que vaya cambiando de acuerdo a lo que piense que va a ser el tipo de cambio de cada mes. Porque básicamente, si estamos en Argentina, solamente las operaciones son en pesos, entonces llevar la moneda extranjera es dividirlo por un tipo de cambio, que puede ser diferentes tipos de cambio. Y después moneda base, que quizás es el más preciso, aunque el más laborioso, porque lo que captura moneda base es de alguna manera, pero esto tiene una pequeña, esto después se lo pueden leer, pero es lo que les resumía, ¿no? Eh, Presupuesto en moneda base, tiene la ventaja de que tiene en cuenta inflaciones, tipo de cambio, todo, pero de alguna manera los precios relativos tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hace es, se proyectan inflaciones, se proyectan tipos de cambio, todo, como si fuera una moneda constante, corriente, y los que se pueda se hacen con índices específicos. Por ejemplo, hay materia prima, no sé, no sé, el rubro de la construcción, hay muchas cuestiones que tienen, no el índice general, que es una canasta de un montón de bienes y servicios que da en promedio esa inflación que todos hablamos y que publica el INDEC, sino que inclusive el mismo INDEC hace una desagregación y podemos tener índices más específicos que por eso son más representativos de algunos rubros que ese índice general, que es más cómodo tomarlo, pero por ahí no tan preciso. Entonces, proyectamos por ese índice específico, que va a haber diferentes, digamos, bases de proyección para la inflación, pero después para el control presupuestario, ¿qué hacemos? Lo deflacionamos, o sea, le quitamos la inflación, de manera que ahí sí con el
índice general, de manera que cuando hagamos la comparación, queda de alguna manera esa porción de sesgo que tiene en términos relativos, que haya índices diferentes, índices específicos para algunas partidas diferentes, ¿no? Es más complejo, como decía, pero quizás es Eso, el que perdón, más profe, riqueza da, ¿no? una consulta, perdón? ¿esos son los índices agropecuarios, del construidor, Claro, la construcción? Ahí está, el de la construcción, no me salía. exacto. No solo por rubro, hay veces que hay índice, o sea, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo, la canasta, ¿vieron la inflación que sale publicada? Es el índice consumidor a nivel general, se llama, ¿no? El IPIM, ¿no? Pero índice de precios al consumidor minorista, bueno, no me acuerdo exactamente cómo, pero es eso, ¿no? Minorista, y ahí es una canasta de cientos de bienes y servicios que convergen en ese, qué sé yo, 9%, lo que sea que sale después de inflación. Ahora, tenés índices específicos, o bien para la construcción de ese índice, eso no sale en las publicaciones, pero si van al INDEC, está toda la desagregación, tenés puntualmente cuánto subió, por decir, qué sé yo, justo tu materia prima más importante es la madera. Y capaz que te conviene más guiarte por cuánto subió la madera, que ese índice que está sesgado por otras cosas, ¿se dan cuenta? Eh, esa es la propuesta, digamos, de esos índices específicos, ¿no? Pero también los calcula generalmente, o sea, muchas veces son insumos más detallados de esa inflación general que calcula el INDEC, ¿ok? No es que hay que ir a buscar, a veces también hay otras fuentes de datos, pero muchas veces se puede, digamos, ir al mismo INDEC a la desagregación de su índice general. Bueno, y ya un poco concluyendo esta presentación complementaria, siempre tener en cuenta, ya lo hablé más de una vez, pero me parece importante resaltarlo y insistir con la idea de que siempre que miremos cosas, estemos pensando en el futuro, como siempre les digo, no tenemos la bola de cristal, con lo cual la incertidumbre no la eliminamos nunca, pero los análisis de sensibilidad nos van a ayudar a morigerar bastante el efecto que puedan tener. Esto es, no en todo, pero por lo menos en variables importantes, que pueden ser los precios de los insumos, como dice ahí, de algunos productos, de la inflación, de las tasas de interés, de los salarios, del nivel de ocupación, de los tipos de cambio. Bueno, depende obviamente cada actividad, pero digamos, siempre tener presente esa posibilidad, que después cuando uno la traduce en un Excel realmente es digamos, muy sencillo de aplicarlo, poner 3 escenarios, y realmente la mirada nos va a enriquecer mucho más de ese esfuerzo que es marginal, ¿no? No es triplicar esfuerzo, tener tres variables o 3 escenarios. Así que bueno, esa idea, eh, resaltarla. Ahí me quedó donde importación. Siempre, siempre uno ve algo que para cambiar. Ahí está. Y después, ya cerrando esto que decía del presupuesto base cero, o en inglés se le llama Zero Base Budget, ZBB, ¿no? En español PBC. Que esto ya sería, por eso ya, digamos, salimos de lo que sería control presupuestario y ahora volvemos un poco a la mirada más filosófica con la que empezamos, pero ya más concreta, ¿no? Bueno, ok, ya vimos el proceso, vimos toda la parte, digamos, del presupuesto integrado. Ahora, ¿cómo pensamos eso que vamos a poner en las ventas y en todo esto, ¿no? En todas las partidas, en los rubros del presupuesto. Y ahí aparece una mirada que es la tradicional, que es basarse mucho en el pasado, ¿no? En lo ejecutado, como le decía, bueno, venimos gastando tanto en esta partida, bueno, esto, pero más la inflación, pero por ahí esto pensamos que vamos a hacer esto otro, entonces, bueno, pero partir como referencia inicial de lo que ya pasó, de la historia, ¿no? Que es bastante, casi intuitivo, ¿no? Hacer eso. Por supuesto, es una empresa en marcha que tuvo historia, porque se puede imaginar que si uno está haciendo un plan de negocio de una empresa que todavía no existe, un negocio que no existe, estamos forzados a hacer presupuesto base cero, porque es una filosofía que implica, te dice, no, mira,
olvídate del pasado, aunque lo tengas. Si no lo tenés, no te queda otra, el presupuesto a base cero, porque en plan de negocio no tenés historia para mirar. Ahora, aún teniéndola, razoná como que fuera el primer ejercicio de existencia del negocio. Esa es la filosofía central de esta idea del presupuesto base cero, ¿no? ¿Y en qué se basa? En decir, espera, si realmente, como dicen y como realmente es, y está más que validado con experiencias, esto de que, bueno, termina yendo hacia donde dice el presupuesto, el negocio, ¿no? Esto que la guía, ¿no? De acción que ya hablamos. Si presupuestás mirando el pasado, es como que podrías estar de alguna manera perpetrando hacia el futuro si tenés ineficiencias en ese pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo pensás todo de cero, es como que estarías evitando ese posible sesgo de ir perpetrando ineficiencias, ¿no? Esa es la idea central. Por supuesto, como todo empezó siendo una moda, ya es algo que tiene, como van a ver en el artículo ese, que ahí le puse, ¿no? Ampliar, igual lo abrimos, quedan unos minutitos, lo abrimos ahí, ustedes lo tienen igual en el campus de la revista Enfoques. Van a ver que es una idea que tiene más de 50 años, ¿no? Principios de los 70. En una empresa que en su momento era como hoy, podemos decir, Apple a nivel de informática, llamada Texas Instruments. Y, y su ideólogo, podríamos decir, Peer, de apellido, después lo pasó a la administración pública. Primero en el estado de, no me acuerdo si Georgia, bueno, ahí lo tienen, un estado de Estados Unidos, que él era gobernador, Carter, que después fue presidente de Estados Unidos, Jim Carter, y cuando fue presidente fue una de sus caballitos de batalla de campaña y finalmente cuando ganó lo instrumentó a nivel nacional en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí se hizo una moda que hasta los 80 era como que no podías presupuestar si no era base cero. ¿Vieron como hablábamos del ABC? Bueno, también aparecen mucho las modas en estas cuestiones de la gestión y del management. Y bueno, y después también se empezó a ver, como en todo, que tampoco no todo es tan bueno siempre. Y se podrán imaginar que es más costo del costo también presupuestar todo sin pensar en lo que pasó y todo pensándolo de cero, ¿no? No hace falta imaginar mucho para darse cuenta que lleva más tiempo y más costo, por ende. Entonces, bueno, ahí aparece, bueno, y bueno, ni todo es bueno ni malo siempre. ¿En qué situaciones? Sí, por ejemplo, cuando hay un gran cambio en una empresa, porque cambió de dueños, cambió de management de los más importantes, por ahí sí vale la pena, porque es como de todos esos objetivos, pautas, todo eso que es la base, los lineamientos que condicionan el presupuesto, por ahí el año pasado tenían una mirada completamente diferente a la que va a tener con esa nueva gente, ¿no? Y por ahí vale la pena ese primer ejercicio o cada tanto para que no se haga una rutina, refrescar y aunque sea lo mismo, pero no todos los años a lo mejor, o en la administración pública es más evidente lo que les voy a decir. Un primer año de otra gestión. Imagínense ahora con esta gestión eh, a nivel nacional, tomando el presupuesto de la gestión anterior, es como que dirían, pará, si tenía otros objetivos, otras políticas, no tendría mucho sentido, ¿se dan cuenta? Por ahí para el primer año, ya después sí, porque ya es como sobre la base de lo que es la misma gestión, con los mismos lineamientos, objetivos. Entonces ahí es donde, en esto, aunque sea más tiempo, más costo del costo, que siempre digo, seguramente que vale la pena esto de esta filosofía de pensarlo como presupuesto base cero, ¿no? Y después acá el cierre de esta presentación, y ahora igual antes de cerrar les muestro un poquito ese artículo. Pero bueno, esta presentación la cierro con 10 ventajas ya después de todo lo que hablamos de presupuesto. Espero haberlos convencido de que puede ser una muy buena herramienta, pero si no, lo remato con, ¿vieron tipo vendedor ambulante? El número mágico, el decálogo de ventajas, no porque sean 10, por supuesto, pero bueno, es un número de referencia, tampoco tiene un orden de prelación de más importante a menos, y muchas van a ver que cuando lo lean que son cosas que justamente fuimos desarrollando a lo largo de todas estas dos presentaciones entre ayer y hoy. Pero sí la que me gusta, digamos, sí puntualmente centrar mi comentario es la última, como podemos decir, el cierre del cierre. Fíjense lo que dice, ¿no? Permite que los dueños o directivos se liberen de gran cantidad de tiempo insumido en atender problemas y decisiones
mediante la instrumentación de políticas preestablecidas y delegaciones controladas en el marco de lo establecido por el presupuesto y su control, y retroalimentación a partir de los desvíos. Todas las empresas, esta es la reflexión que quiero que piensen, que pensemos juntos, todas las empresas, hasta las más grandes, ¿qué les viene a la mente? Apple con Steve Jobs, no sé, Hewlett Packard, ¿no? Esas famosas historias de garage, ¿no? Que eran dos Hewlett y Packard ahí en el garage y terminaron con el monstruo también que soy multinacional y tantos casos más. Comenzaron todas siendo, nadie empezó siendo una gran empresa multinacional, todas empezaron siendo una idea por ahí brillante de un emprendedor, de un pequeño emprendimiento, comandada por muy poca gente, por sus fundadores, y si siguieron creciendo hasta lo que son hoy, es porque empezaron a hacer este tipo de cosas, a delegar, porque si no termina, no es que no se pueda no manejar estas herramientas, ¿no? Que dijimos que no eran obligatorias. Ahora, además de todos los beneficios que dan, si pensamos en hacer crecer el negocio, o mismo que traspase fronteras, ¿no? Que empiece a abrir sucursales en otros lugares, en otros países, que traspase generaciones, esto también en empresas familiares es una reflexión importante, porque si no el fundador puede haber sido el tipo más brillante, no utilizó ni presupuesto, no utilizó nada porque era el tipo, y además le encantaba el trabajo, vivía para el trabajo, nunca se tomó vacaciones, bueno, esa parte, por ahí a toda su vida le sirvió ese trabajo y esa empresa. Ahora, olvídense que pueda traspasarse a otra generación si no implementaron este tipo de cuestiones, ¿no? Y todos quieren delegar, pero nadie quiere perder el control, ¿no? Como decíamos, eso es lo difícil, porque todos se quejan, no, que no tengo tiempo, ¿no? Esos dueños, esos fundadores, esa alta gerencia, bueno. Esto te permite delegar, ¿y por qué sin perder el control? No van a tener que estar en el día a día, en eso de estar en cada decisión operativa, porque de alguna manera queda en el presupuesto, en la guía para qué ir haciendo, pero no perdés el control porque te vuelve, ¿no? Con esa integración que decíamos vertical, te vuelve en lo que pasó en los reportes de gestión, ver en qué hay que cambiar, qué pasó, el análisis de los desvíos. Entonces, pero te vuelve, participate nada más que en plantear objetivos políticas y después te va volviendo una vez por mes y vas tomando decisiones. No es lo mismo que estar metido en el día a día para que las cosas sucedan, ¿no? Que es lo que pasa mucho, sobre todo en empresas chicas, que cuando empiezan pymes, que ya les digo, para dar ese salto, ese paso a transformarse en una gran empresa o con sucursales, bueno, si no es hasta donde le dio el tiempo físico y su vida a ese fundador, por más brillante que sea, ¿no es cierto? Así que bueno, es una mirada más poniéndome el gorro de consultor, ¿no? Pero realmente, porque, bueno, por ahí uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, no, quizás vos sí te arreglás por tu experiencia y demás, pero tenés un tiempo limitado cronológico de vida y también los días tienen 24 horas, y muchas veces además son los que se quejan de que no tienen justamente tiempo o para cosas más estratégicas o para tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es dentro de las ventajas, me parece que esa es una muy importante, ¿no? Bueno, y por último, les voy a compartir este artículo muy rápido, se los voy a mostrar así para que esto de que tengan en mente qué tienen, ¿no? Ya en el material. Bueno, ahí ya la conocen, la revista, ya han tenido que leer algunos artículos. Este fue en época de la pandemia, fue en agosto del 2020. Que tiene que ver, se los aclaro porque tiene que ver con el enfoque del artículo, ¿no? Fíjense que lo están viendo, ¿verdad? El índice. O estoy hablando sobre. Sí, sí, se ve. Sí, bueno. Fíjense, ahí está el artículo. Aplicación del presupuesto base cero para la planificación a partir de los efectos de la pandemia. No plena pandemia, me dicen que estaría bueno hablar de algo que tenga. Fíjense que todos los demás artículos, muchos hablan también del COVID y demás, ¿no? Era como el único que se podía hablar razonablemente en ese momento. Y esto del presupuesto base cero, ahí me pareció que resignificaba esto que le decía, bueno, puede ser útil para, sobre todo cuando hay algo muy disruptivo en la empresa, pero a nivel interno, ¿no? Cambio de gestión, de dueños, ¿no? De administración. Pero la pandemia terminó funcionando de una manera muy extraordinaria, pero también como otro evento disruptivo en donde podría valer la pena también empezarlo así base cero el presupuesto, porque bueno, fue para todos los negocios y a nivel mundial muy disruptivo. Ya, por más que no hubiera cambiado nada en la empresa,
hizo cambiar todo tanto el entorno que, bueno, valdría la pena quizás pensarlo con esa filosofía de base cero, ¿no? Así que eso es un poco el disparador del artículo. Fíjese además que lindo y fue muy poco, falleció creo que menos, no sé, un año después o menos, compartí el índice con Carlos Jiménez, ¿no? El referente, ¿no? Que han leído también de los libros y demás. Ahí escribió, fíjense, Control en la gestión empresaria. Que no les haría mal leerlo, pero bueno, no forma parte del... Bueno, y ahora vamos a llegar rápido al artículo en sí. Página era 52, me parece. Más abajo. Acá lo que van a encontrar que les quiero mostrar es que más allá que habla de presupuesto base cero, para mí lo utilicé también de excusa para hablar de presupuesto integrado en sí, o sea, todo lo que hablamos antes de la herramienta general, ¿no? Del base cero. Para eso también tenganlo en cuenta como para tener algo así ya para leer en texto a los que les gusta más, ¿no? Que lo audiovisual, creo que en general son los menos, pero bueno, por ahí hay algunos y además, bueno, obviamente está más completo y más profundo que creo que se puede llegar a decir en una clase o en un video o en un PowerPoint, ¿no? Fíjense que van a ver lo que les decía, ¿no? Que está van a encontrar el punto 2, hablo de presupuesto base cero, pero toda la primera parte, hablo, bueno, de lo que implica la pandemia, qué sé yo. Todos los antecedentes del presupuesto base cero, bueno, toda la profundización que les digo que lean de acá. Algunas ventajas, algunas características, bueno, típicas cosas. Y después fíjense que el punto 3 hablo del presupuesto integrado, que esto ya no es presupuesto base cero o lo que sea como filosofía, pero aprovecho para hablar del presupuesto integrado, ¿no? Fíjense que ahí aparece lo que les adelantaba, que estaba la maceta esta que les mostraba en la presentación de ayer, acá quedó publicada, ¿ven? Acá está la analogía. Bueno, los 10 puntos estos que me detuve en el punto 10 también están acá de alguna manera también mencionados. Así que bueno, ténganlo ahí como complemento tanto para lo del base cero, que ahí está también el recordatorio en la presentación misma, ¿no? De ampliarlo con este artículo, sino que también tiene algunas cuestiones de lo demás, que algunas cosas que ya vimos del tema del presupuesto, ¿no? Bueno, estamos justo en horario. Así que quiero darme el lujo de no sacarles ni un minutito, pero bueno, obviamente si alguien se quiere quedar y hacer alguna pregunta, algo, adelante. Y si no, a los demás los libero. Les agradezco. Espero que tengan pronto ya la nota ahí, las notas subidas al campus. Ahora sí, y bueno, la clase creo que nos volvemos a ver nosotros recién el jueves que viene. Esperemos que pueda ser presencial. Eh, Así que bueno. Esperen que voy a cortar, pues si no también los videos terminan siendo larguísimos. Ahí ya detengo la grabación, ¿no?